Seguramente has escuchado el caso de asesinos seriales muy famosos, tal es el caso de John Wayne Gacy, Ed Kemper, Jack el Destripador o Charles Manson. Sin embargo, ¿alguna vez habías escuchado el caso de Albert Fish? Te lo presento a continuación. Albert Fish nació un 19 de mayo de 1870. Este hombre, también conocido como el vampiro de Brooklyn, perdió a su padre a la edad de 5 años y su madre, por la precariedad económica, tuvo que abandonarlo en un orfanato. Debido a esto, Albert padeció de abusos físicos y psicológicos por parte de sus compañeros. Por otro lado, Albert, después de tantas palizas que había recibido, ya no sentía el dolor, sino más bien placer, excitación, al punto de llegar al orgasmo. A los 12 años, la madre consigue sacarlo de ahí, ya que había conseguido un trabajo en el gobierno. Sin embargo, algo dentro de Albert había cambiado. A la edad de los 20 años, comienza a ejercer la prostitución. Sin embargo, no lo hacía con la finalidad de una remuneración económica, sino más bien de tener nuevas experiencias. Además, le gustaba o prefería esconderse en los sanitarios y piscinas públicas. Los olores le atraían y excitaban. Había empezado algunas actividades muy desagradables, tal es el caso de la urofagia o coprofagia, es decir, la ingesta de heces y orina. Posteriormente, la madre sabe de todas estas circunstancias por lo que Albert pasa y le arregla un matrimonio con una mujer 9 años menor que él. De este matrimonio salen 6 hijos, los cuales expresan a Fish como un padre cariñoso, amable. Sin embargo, todo esto sería una máscara, solo un fallo de su realidad. En 1903 es ingresado a la cárcel de Sing Sing en New York. Esto por el primer delito que se le había comprobado, el cual fue malversación de fondos. En aquel lugar, la prostitución se hizo más frecuente, donde tuvo cientos de encuentros con reos. Después de eso, logró salir, pero las cosas en su matrimonio empezaban a desgastarse. Albert, a los 47 años, fue abandonado por su mujer. Había conseguido el divorcio y ésta se había ido. Es aquí donde las cosas empiezan a ponerse un poco más turbias. Albert comenzaba en una de sus prácticas anormales, como podemos ver en la diapositiva, era que se metía agujas en el recto. Esto obviamente con la finalidad de sentir aún más placer. El daño del abandono de su mujer había sido inminente. También se envolvía en la alfombra de su casa, diciendo que el apóstol San Juan era el responsable de ello. Nunca dijo o mencionó la finalidad de esto. Posteriormente, en el año de 1924, es cuando los asesinatos y homicidios comienzan a aparecer. El hombre se dedicaba a pintar casas de familias adineradas, y había recorrido todo el país. Esto le propiciaba más fácilmente poder fomentar sus actos de violación y homicidio. A una de sus víctimas, la pequeña Grace, le escribió una carta a su madre. Había conseguido camuflajarse entre la familia, y estos habían adoptado al viejo como una buena persona. El hombre, ya teniendo 60 años, le dijo a la familia que llevaría a Grace a una fiesta de sus nietas, lo cual fue mentira. Había quedado de llevarla puntualmente a las 9 de la noche. Sin embargo, el caso no fue así. En aquella carta que había mandado a la familia, relataba cómo había descuartizado, comido cada parte, entre otras cosas. Se explica cómo él se había desnudado para evitar, para así evitar manchar su ropa. La pequeña Grace asustada corría y le dijo que le diría a su mamá, y esto fue motivo suficiente para que Fish la asesinara. En su carta describen más cosas que por ende, o más bien por las normativas de YouTube me prohíbe decirlo. En 1935 fue condenado y tras 10 días de un juicio, se había llegado a la conclusión de que Fish era consciente y había cometido actos los cuales lo solicitaban como culpable. Fish fue condenado en el año de 1935 y la condena que había recibido era la silla eléctrica. Fue solamente cuestión de meses para que éste pudiera ir a la cárcel. Fue el 16 de enero de 1936 cuando Fish
Fue por última vez. Sus últimas palabras fueron: este es el mayor orgasmo de todos los que he tenido en mi vida. Se los agradezco mucho. El hombre no había muerto triste, ni siquiera un poco pensante de su perecimiento. Al contrario, él lo había disfrutado. A Fisher le comprobaban más de 100 asesinatos. Más bien, había mencionado 100 asesinatos, aunque solo se le comprobaron 5. Uno de ellos, por supuesto, la pequeña Grace. Bajo los cargos que fue sentenciado fue homicidio, violación y canibalismo. Sin duda, Fish, un hombre que nos dejó mucho en qué pensar, para decir que los abuelos a veces no son lo que parecen.